Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio, donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, hozando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, en esta palabra que el Señor nos regala en el lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, el Señor nos muestra de nuevo su poder, su autoridad sobre el enemigo. El Señor realiza este exorcismo donde nos muestra el poder de Dios para beneficiarnos y cómo el enemigo aparece mostrándose como enemigo de Dios, pero por ser enemigo de Dios, enemigo de la criatura que Dios más ama, que es el ser humano. Así creemos en nuestra fe. El combate de Satanás contra el cielo, pues obviamente no es directamente contra Dios, porque Él no puede hacer nada, sino que el enemigo realiza este combate atacando al ser humano. Sabe que la manera de herir el corazón de Dios es haciendo daño a la criatura que Él más ama, al ser humano. Y por eso el Señor en este Evangelio realiza un auténtico ritual de exorcismo. Así se sigue realizando el exorcismo hoy en la Iglesia, siguiendo el modelo de lo que hace Jesús aquí con el Geraseno. Y sobre todo, hermanos, creo que es un día
para que tomemos en cuenta cómo en nuestra fe, pues también vivimos este combate, no contra los seres de carne y hueso, contra nuestros hermanos, sino contra el enemigo. La fe, la relación con el Señor, la amistad con Cristo, es un combate en el día a día contra las fuerzas del mal. Por eso necesitamos pegarnos a Jesús, porque nosotros no podemos contra el enemigo, no podemos contra Satanás. Pero el Señor lo ha vencido con su muerte y resurrección. Y por eso cuando estamos pegados de corazón a Jesús, nos podemos sentir también seguros frente al poder del diablo. Por eso creo que aquí vemos cómo justamente el poder de las tinieblas quiere herir y machacar al ser humano. Lo vemos en este endemoniado, cómo se hiere a sí mismo, cómo se golpea, vive entre sepulcros. Esto nos tiene que hacer pensar justamente en el momento social en el que estamos viviendo, cómo el poder del enemigo lleva a meternos en nuestros sepulcros, en acabar con la belleza de la vida, con el sentido de la vida. Nos mete en nuestras oscuridades, nos lleva al desprecio de los demás y al desprecio de uno mismo, como este Geraseno que se golpeaba a sí mismo, que se hería a sí mismo. Este es el poder del enemigo: aislarnos, meternos en la oscuridad, en la confusión, golpearnos a nosotros mismos, hacernos perder el sentido y, repito, la belleza de la vida. Por eso es un reclamo hoy que hace la palabra para que busquemos a Jesús. El demonio existe, el poder del infierno existe, pero Jesucristo, y esto lo digo en mayúscula, ha vencido. Por eso pegarnos a Jesús, unir nuestro corazón al suyo frente al poder del infierno. Y saber también así, hermanos, que en todo mal, pues el mal no es querido por Dios. Dios lo ha vencido. Dios ha vencido a los enemigos de nuestra alegría. Dios quiere nuestro bien. Es el poder del infierno el que quiere destruir al ser humano y destruir nuestra sociedad, empezando por crear en nosotros una mentalidad donde dejamos aparte a Dios, dejamos a Dios a un lado para poner a otros ídolos. Y en el momento en que en la vida ponemos a Dios en el lugar que no le corresponde o le dejamos aparte, es el momento en que iniciamos un camino de autodestrucción. Así lo muestra hoy la palabra del Evangelio que escuchamos. Por eso, el Espíritu Santo nos mueve a buscar a Dios, a mirar a Dios. Y sabiendo que Jesucristo no está lejos, hoy en el Evangelio es el Señor el que se acerca a este Geraseno para liberarle, para salvarle, para rescatarle, porque Él ha vencido al enemigo. Por eso, hermanos, el mejor exorcismo que podemos hacer, ayer recordaba así también el Santo Padre Francisco, es pronunciar con fe y de corazón el nombre de Jesús, en el que dice la Escritura que se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo. El nombre de Jesús, con fe, de corazón, para que sea derrotado el enemigo, para que Él no nos engañe, para que no entremos en nuestros sepulcros, en nuestra oscuridad, sino que seamos liberados de toda confusión, para que el enemigo no trabaje en nuestras vísceras. Así lo creemos también, mientras que el Espíritu Santo, Él cuando nos visita empieza a trabajar por una iluminación de la mente. El enemigo trabaja en lo visceral, empieza en las vísceras, en el mundo de las emociones. Por eso estemos atentos y pronunciemos
el nombre de Jesús para que podamos vivir también liberados, salvados, rescatados, defendidos ante todo mal. Y así os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.